¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, jóvenes. Lucero, buenos días. Rodrigo, buenos días. Yadira, ¿cómo está? Buenos días. Rosa, buenos días. Andrea, Jean Paul, buenos días. Erika, David, ¿cómo estás? María, Ani, buenos días. Naís, Abril, buenos días. Dayana, ¿cómo estás? Andrea, Eduardo, ¿cómo estás? Dilber, Nayeli, buenos días. Kiara, ¿cómo estás? Leire, buenos días. Raúl, buenos días. Y Silvana, ¿cómo estás, Milagros? Muy bien. Sandrita, ¿cómo estás? Buenos días. Hmm. André, ¿cómo estás? Buenos días. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Aarón? Muy bien, Aarón, buenos días. Araceli, buenos días. ¿Cuántos somos en el aula? Somos 56. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Bien, quien les habla es el profesor Carlos Mendoza Reyes, del curso de Geometría. Y bueno, tenemos casi 20 semanas, me parece, más o menos, para conocernos. Y bueno, y espero, Claire, buenos días, sí, 20 semanas, ¿no? Creo que, bueno, hasta ahora no he tenido ninguna dificultad en todo este tiempo que hemos mudado a la virtualidad. Siempre he realizado un trabajo, digamos, satisfactorio para los estudiantes. Sí, muy bien. Y bueno, espero que aquí no sea la excepción. Lo que sí les voy a pedir bastante, así como lo han hecho a la hora de empezar, eh, su participación en el chat es muy importante. Y no solo en el chat, si pueden usar el micrófono a buena hora, sí, porque es la mejor forma que tengo de ver si me hice entender, si el mensaje transmitido a la hora de explicar un teorema o un problema, si se ha entendido bien, ¿no? Normalmente en un aula me acerco, veo qué hace, o explico, veo cómo reacciona, y de esa manera yo veo si puedo mejorar la explicación, o lo dejo, o hago algo para mejorar la clase, ¿no? Si ustedes no comentan nada, entonces yo voy a suponer que todo está bien, voy a avanzar, pero al final termina la clase, usted va a quedarse con más preguntas que cuando empezó la clase. Y de eso no se trata, pues se trata de que cuando termine la clase usted tenga la seguridad y la capacidad de poder enfrentar lo que viene, ¿no? Que son los problemas, que son los exámenes que va a tener aquí en la empresa Marcos. Eh, Mi trabajo no solamente consiste en desarrollar la parte cognitiva de ustedes, sino también en la parte emocional, la parte afectiva. Y eso lo vamos a ver mientras voy desarrollando las clases, ¿no? Mientras voy explicando la clase y los problemas, los teoremas. Como le dije, espero llevarnos bien. Siempre ha pasado eso, siempre me he llevado bien con los estudiantes, así que, por favor, jóvenes, mantener esto, ¿ya? Mantener esa actitud de participar, de cualquier duda, no piense qué dirán los demás, no, usted lance la pregunta nada más, me voy a detener y explicaré de otra forma, lo haré más detallado, o quizás de un contraejemplo, o haré algo, pues para que usted se sienta bien a la hora de estar con los problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a empezar, voy a compartir, mm, compartir pantalla. Ya. ¿Se ve, no? Mi presentación, jóvenes. Semana uno, sí se ve, ¿no? Sí se ve, profesor. Gracias. Sí, muy bien. Ya, estamos aquí. Vamos a estudiar dos temas, semana uno y segmentos y ángulos. Aquí es donde vamos a presentar la mayor cantidad de postulados.
¿Qué es un postulado y qué es un teorema? ¿En qué se diferencia? Un postulado es una proposición cuya verdad se acepta sin demostración. Un teorema es también una proposición cuya verdad necesita ser verificada. Y generalmente los teoremas están enunciados de manera afirmativa. O sea, no hay un teorema que esté en forma negativa. Todas están en versión afirmativa. ¿De acuerdo? Los postulados o axiomas también, repito, son proposiciones, ¿de acuerdo? Que no necesitan ser demostradas. ¿Qué sucede? Eh, a ver, hubo un matemático hace más de 2300 años, se llama Euclides, que trató de ordenar las cosas. Entonces él dijo, mira, eh, aquí está, aquí está la razón y aquí está la intuición. Entonces, muchos navegaban en la intuición. Él lo que hizo fue pasar esta intuición a una razón. Pero para eso tuvo que decir qué es intuición y qué hago para que esto pase a ser conocimiento. Eso que pasa a hacer que las cosas intuitivas, que uno las va aprendiendo por el quehacer diario, eso que lo hace pasar a ser razón, conocimiento puro, se llama postulado. El postulado, digamos, empuja a nuestra intuición para que se haga conocimiento. Hay varios postulados. Euclides dijo, hay 5 postulados y 5 axiomas para poder construir la geometría. Y a partir de ahí empiezan los teoremas. En cambio, Hilbert, muchos siglos después, siglo XX, a inicio del siglo XX, dijo, no, 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 no. Hay 23 postulados. Y no voy a hacer diferencia entre postulado y axioma porque son sinónimos. Postulados y axiomas. Con esos 23 postulados puedo construir la geometría. Euclides decía 5 postulados y 5 axiomas. Ha cambiado muchas cosas, pues son casi más de 2300 años de diferencia. El mundo cambió. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar una versión moderna de la geometría, dada en el siglo XX, ¿sí? Por Hilbert, ¿no? Apoyándonos en lo que hizo Euclides antes de Cristo. Listo. Vamos por él. Por ejemplo, dice aquí, nosotros dedicamos o aprendemos a hacer trazos de líneas para luego poderlas medir. Uno de estos propósitos es para desarrollar la habilidad que fue el de construir edificaciones estables y duraderas. Por ejemplo, mira, cuando le dije, el mundo ha cambiado. ¿Cómo? Imagínense, antes de Pitágoras, 700 años antes de Cristo, de ahí para atrás, ¿cuál era la fórmula del volumen de un cilindro? Imagine, un pollo a la brasa al que me da la fórmula, volumen de un cilindro antes de Pitágoras. ¿Mm? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro antes de Pitágoras? Sí, un pollo a la brasa, vía rápido. ¿Quién lo dice? ¿Ninguno? A ver, vamos a ver en el chat. Nada, nada. Estoy viendo el chat y no se mueve para nada. Ajá, Juan, muy bien. ¿Alguien más se atreve? ¿Un atrevido? No hay un atrevido más. Solo Juan. Aarón. Ya. Escuche. Miren, miren. Dije antes de Pitágoras, ¿ah? Dije antes de Pitágoras. Por algo dije antes de Pitágoras. ¿Qué sucede? Cuando el hombre empezó a conocer de alguna manera la idea del cilindro, el hombre no construía sobre la tierra, el hombre construía por debajo de la tierra. Entonces, la fórmula intuitivamente que ellos tenían no era área la base por la altura, no era por esto, sino era por esto. ¿Y cómo se llama eso? Por la profundidad. ¿Se dan cuenta?
Ya con el teorema de Pitágoras, más o menos, el hombre pudo construir hacia arriba y no hacia abajo. Por eso le decía, las cosas cambian según la época. No sé si me hice entender. Usted dirá, profe, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero a modo de un desarrollo social no es lo mismo, ¿no? Lee un libro, aunque no creo que haya, pero lee un libro de aquellos años, se va a sentir raro que usted diga base por la profundidad. Y luego, si usted se pone a analizar, se va a dar cuenta que tiene sentido porque las construcciones no eran hacia arriba, eran hacia abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Listo. Bien, y también se pueden medir ángulos para realizar algunas construcciones de algunos muebles, ¿no? Como se ve en este gráfico. Listo. Postulado. Para dos puntos diferentes, P y Q, existe una y solo una recta a la cual pertenecen estos dos puntos. Dicho de otra manera, cada vez que se tienen dos puntos, solo existe una y nada más que una recta que pasa por esos dos puntos. ¿Ya? A esta recta normalmente se le llama la recta L, pero gracias al postulado, como la recta L pasa por los puntos P y Q, ahora a esa recta se le puede llamar la recta PQ. O sea, L viene a ser la recta PQ, la única recta que pasa por P y Q. Listo. Eso, jóvenes, repito. Nuestro sentido común nos dice que es así, pero es algo que no se puede demostrar. Por eso lo asumimos como un postulado. Cada vez que tengo dos puntos diferentes, pasa una recta por los dos puntos. Y esa recta se llama la recta AB. Y una pregunta muy natural es, profe, ¿y yo le puedo llamar recta BA? Y la respuesta es sí, no hay problema, es lo mismo. Profesor, Dígame, creo que no se están moviendo sus diapositivas. ¿en qué título está? En ¿Segmento la primera postural? diapositiva se ha quedado. Qué raro. Ujú. A ver, bueno, vamos a arreglar eso. Eh, mm, qué raro, qué raro. Voy a dejar de presentar. Voy a hacer otra cosa. A ver. No. Que me avise igual si sucede algo similar, ¿ya? Estábamos en esto, les estaba explicando de esto, ¿no? Si yo tengo dos puntos diferentes, P y Q, entonces por esos dos puntos diferentes solo pasa una y nada más que una recta. A esa recta L, a partir de ahora, le vamos a llamar la recta P y Q. La única recta que pasa por los puntos P y Q. Una pregunta muy normal es que ustedes digan, y profe, ¿yo puedo decirlo al revés, Q y P? La respuesta es sí. Sí, sí, no hay problema. QP o PQ es lo mismo. ¿Se ve lo que estoy escribiendo, jóvenes? ¿Se ve lo que se está escribiendo? Sí, ¿Se ve lo profesor. que...? Sí, ¿Sí? sí, sabe, profesor. Ya, gracias, gracias. Ya. Ese es un primer problema que debo resolver. Sí se ve, entonces no hay problema. Sigamos. Postulado de la distancia. Bien, ya sabemos que por dos puntos diferentes pasa una y solamente una recta. Entonces, ahí es cuando usted va a notar algo. Aquí va a haber un punto A, aquí va a haber un punto B. Este punto B está algo alejado, entre comillas, del punto A. Podríamos considerar por acá otro punto Q. Diríamos que el punto Q también está algo alejado del punto A. Pero ¿cómo sé quién está más alejado o quién está más cerca? Nuestro sentido común nos dice que es Q. Q es el que está más cerca, pero ¿cómo expresamos eso? ¿Cómo cuantificamos eso? Como no se puede, para eso está el postulado de la distancia. Cada vez que tenemos dos puntos diferentes, otra vez, a cada par de puntos le corresponde un número positivo único o un único número positivo
la cual se va a llamar distancia entre los dos puntos, ¿no? Como ocurre en este caso, como ocurre, la distancia acá de P a Q, esa distancia en la figura se va a denotar así, PQ. PQ. ¿Ya? ¿Qué me indica PQ? La distancia entre los puntos P y Q de este dibujo. Que es lo mismo decir distancia de Q a P. No habría ningún problema. Hasta aquí estábamos enfrentándonos a notaciones que son conmutativas. No siempre las notaciones en matemáticas son conmutativas. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Qué sucede cuando no lo es? Sí, estamos construyendo el curso de la nada, desde cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá? Yo ya sé qué ocurre con dos puntos. Cuando yo tengo dos puntos, A y B, siempre por esos dos puntos pasa una recta, y solamente una recta. Una vez que yo tengo a la recta, ya puedo decir, profe, hay una separación entre A y B. ¿Cómo se consigue esa separación? A esos dos puntos le hacemos corresponder un número. Este número debe ser un número real y además debe ser un número mayor que cero. No puede ser cero. Es un número positivo y además ese número es único. Ya, eso ocurre con dos puntos. La siguiente pregunta muy normal es, ¿y qué pasa si tenemos tres puntos? Si tenemos tres puntos, ahí está. Cuando vamos a tener tres puntos, quieras o no, uno de ellos va a estar en medio de otros dos. En medio no es la palabra. Va a estar entre los otros dos. O sea, va a haber un punto que está después y otro que va a estar antes de ese punto. Nuestro sentido común nos dice que es así. Para eso está aquí esta definición. Cuando usted va a ver esto, va a decir que el punto Q está entre P y S. Y eso lo va a denotar de esta manera. El punto Q está entre P y S. ¿Y qué sucede matemáticamente? La distancia de P hacia S, la distancia de P hacia S, es la distancia de P hacia Q y de Q hacia S. Es la suma de esas dos distancias. O sea, dicho de otra manera, ¿no? Si esto de acá mide, no sé, se me ocurre ponerle 12 metros o 12 algo, esto que sea, digamos, 7 metros, ¿cuánto sería la otra parte? Bueno, de P hacia S es 12, pero Q está entre P y S, eso es 7 más X. De aquí X resulta ser igual a 5. Es un ejemplo recontra sencillo, pero hay algo que esta definición me va a permitir hacer más adelante. Por ahora no lo puedo decir, ¿sí? Por ahora no lo puedo decir, pero más o menos esta es la idea de esa definición. Lidiar en un problema cuando hay tres puntos y que estos puntos estén en una recta. Eso va a ser importante para lo que vamos a estudiar. ¿Ya? A ver, ojalá que la siguiente no tenga ese problema. A ver, voy a continuar. ¿Se ve, jóvenes? Definición, se llama segmento y todo lo demás. ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve. Ahora sí no hay problema, y ahora sí, listo. Bien, se llama segmento, dice, de extremos P y Q a la unión del conjunto formado por los puntos P y Q y el conjunto de todos los puntos que están entre P y Q. A ver, en castellano. En castellano. Esto es una recta. Esto es una recta. ¿Ya? Quiero definir a esta figura que ve acá. Y no lo quiero hacer en la versión de Euclides. Porque a pesar de que Euclides trató de formalizar las cosas, o sea, trató de decir, esto es intuición, esto es conocimiento, sin querer queriendo, porque era la limitación que él tenía, Euclides también fue muy intuitivo. ¿Por qué era intuitivo? Mira, escuche. ¿Cuál era la pizarra de Euclides? O sea, ¿en dónde Euclides enseñaba a sus estudiantes? Por ejemplo, Arquímedes fue estudiante de Euclides. ¿En dónde recibió sus clases Arquímedes? ¿Cuál era la pizarra de Euclides? ¿Saben, jóvenes? ¿Alguien puede responder?
Por ejemplo, ahora, en días normales, mi pizarra era la que veía en una pared, ¿no? Color blanco si era acrílica o color verde si era de tiza. Aquí actualmente mi pizarra es la pantalla de la computadora. ¿Cuál era la pizarra de Euclides? ¿Lo saben? Muy bien, Marco Antonio. Claro, era el suelo. Euclides daba sus clases en el suelo con una pajilla, dibujaba cosas en el suelo y de manera, repito, para él era conocimiento, pero para nuestra época no lo es. Él dibujaba, digamos, su recta y decía, ¿no? Aquí está la recta y entre este punto y este otro punto, esta parte que tú ves, esta parte de toda la recta se llama segmento. Y como los estudiantes veían lo que él dibujaba, ya la idea quedaba clara. ¿De acuerdo? Ahí está la intuición, metiéndose en la parte teórica. Como todos podían ver, y Euclides no podía tener muchos estudiantes, porque si dibujaba en el suelo, no podía tener como ahora 55 estudiantes. Habrían unos 8 o 10 quizás estudiantes. Es más, vía este medio yo puedo tener más de 1000 estudiantes. ¿Sí? Ya. Tenía pocos estudiantes y uno de ellos había sido Arquímedes. Y su pizarra era el suelo y él explicaba porque él entendía que todos estaban mirando lo que él dibujaba en el suelo. Esa idea no funciona actualmente. Por eso necesitamos formalizarla. ¿Ya? Ese segmento PQ, ese segmento PQ, ¿ya? Es el conjunto de los puntos formados primero por P y Q. P y Q. Unido con el conjunto de todos los puntos X que están en la recta, obviamente, que están en la recta, de modo que ese punto X esté entre P y Q. O sea, X debe estar entre P y Q. Esa es la definición moderna, matemática de un segmento. ¿Sí? O sea, este punto está entre P y Q. Este punto está entre P y Q, sería el punto X. Este punto está entre P y Q, sería X. Acá este punto está entre P y Q, sería X. ¿Se da cuenta cuántos puntos hay aquí? Infinitos. Y esos puntos, que son una cantidad infinita, están expresadas aquí. ¿Se da cuenta? A eso le estamos llamando segmento. Ya no estamos usando el lenguaje que usaba Euclides. Este es el lenguaje moderno. Hilbert. ¿Ya? Muy bien. Así que hemos necesitado esta notación. X está entre P y Q. Esto me denota un conjunto. En cambio, si a esa notación le quito la rayita de arriba, ya hemos visto que esto significa, así, PQ significa distancia entre P y Q. ¿Ya? Y como ya hemos visto que esos mismos puntos asociados con esta figura significa segmento PQ, entonces yo creo que está sobreentendido que ahora esto significa longitud del segmento PQ. Sí, lo puedes interpretar como distancia de P a Q o longitud del segmento PQ. ¿De acuerdo? Longitud del segmento PQ. Longitud del segmento PQ. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es punto medio, dice, de un segmento PQ? Sí, solo si cumple estas condiciones. M debe estar, como lo ven, entre P y Q. Y además, la distancia de P hacia M debe ser igual a la distancia de M hacia Q. Ya, eso es la definición de punto medio de un segmento. Punto medio de un segmento. Es un punto que está entre P y Q que hace que las distancias hacia los extremos sean iguales. ¿Ya? Mira, vamos a ver. Mira, si ustedes se dejan llevar por el dibujo A, B, C, voy a decirte lo siguiente. El segmento AB mide, por dar un valor, 12.
es el punto medio de AC. P, punto medio de AC. Y Q es punto medio de BC. Entonces, una pregunta muy normal es, ¿y cuánto vale PQ? Repito, Q es punto medio de BC. Y P es punto medio de AC. Muy bien. ¿Cuánto mide PQ? ¿Ya? Quiero que este problema lo resuelva con la teoría que se ha introducido. ¿Ya? Con la teoría que use los términos presentados en la clase. Que si no lo hace, no dije nada, pues. Todo lo que he comentado ha sido en vano. Yo sé que hay estudiantes que ya este tema lo conocen y de seguro se están aburriendo con lo que estoy comentando. Pero en cada clase les voy a ir dando algunas sugerencias. Por ahora solo mi presentación hasta el momento fue lineal, solo transmití conocimiento, pero ahora voy a hacer que las cosas se vean de otra manera. Les voy a empezar a dar sugerencias. ¿Ya? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Mm? A ver, tienes un minuto. Ujú. Vamos a ver, Dilber. Ujú. Ya, miren. Jóvenes, normalmente cuando uno ve punto medio, la primera reacción que tiene es hacer esto, ¿no? Q punto medio, si esto mide A, esto mide A. P punto medio, si esto mide B, esto de acá también mide B. Es lo que normalmente hace el estudiante. ¿Ya? Y es lo que yo le voy a sugerir que no haga. No haga eso, por favor. ¿Ya? ¿Cuáles son mis sugerencias generales para el curso, no? Primero, no se llene de variables. Evite usar muchas variables. La regla es usar la menor cantidad de variables. Primera regla general. Segunda regla general. Muchos tienen la mala costumbre de trazar. No sé por qué, quizás por el profesor anterior, por la experiencia anterior, ¿no? Tienen esa mala idea de que, oh, para poder resolver los problemas, profesor, tengo que hacer trazos y yo no sé qué trazo hacer. No tengo mucha imaginación para hacer los trazos. Ya, esa es una idea que está muy mal manejada. No tienes que hacer trazos. Lo que queremos es evitar hacer los trazos. Yo los problemas los voy a resolver buscando qué hacer la menor cantidad de trazos. Si una solución de un problema implica que se hayan trazado varias líneas, es porque esa solución está mal, pues. Eso no se debe hacer. Lo que hay que hacer es hacer la menor cantidad de trazos. Eso es algo que se va a aprender con la práctica y yo les voy a enseñar a hacer eso. No se preocupe. Primero quiero que aprenda a usar el lenguaje. ¿De acuerdo? A usar el lenguaje del tema. Eso es algo que los estudiantes no hacen. De frente se lanzan y quieren hacer las cosas al como salga. Al que ya me salió y listo. No, y no es así. Muy bien, Sandra, muy bien, Yadira. Muy bien, Aarón, muy bien. Ya. Rodrigo, gracias. Mira, quiero que hagan lo siguiente. Noten esto. Sí es importante saber que estos dos miden iguales. Eso es importante, no lo voy a negar. Pero noten que entre B y Q está el punto P. Para eso hay un teorema, ¿no? Hay una definición. Que si esto mide L, esto mide L más X, la otra parte también mide L más X. ¿Ya? ¿Qué más? También es cierto que este segmento mide igual con él. Hay que aprovechar eso. Sí, está bien. ¿Pero cómo? Note lo siguiente, que entre A y P está el punto B.
Entre A y P está el punto B. Por lo tanto, si yo quiero PM, esto es 12 más L. Esto también tiene que medir 12 más L. ¿Se acuerdan? Estoy usando el lenguaje que se está introduciendo en la clase. ¿Ya? Y para terminar también con el primer postulado, segundo postulado introducido en clase, ¿ya? Concéntrese en PC. ¿Qué dice el segundo postulado? Entre dos puntos, dado dos puntos, existe un único número. Existe un único número. Ese número está aquí, 12 más L. Pero como Q está entre P y C, entonces PC es igual a X más L más X. Pero ¿qué dice el postulado? El número es único. Este es un número, este es otro número, el número es único. O sea, que estos dos tienen que ser iguales porque el número es uno solo. Y los dos tienen que ser iguales. ¿Y qué sucede? Esta L con esta L se cancela. 2X es igual a 6, 2X es igual a 12, X sale 6. ¿Se da cuenta? Mira, en una línea nada más se ha resuelto el problema. Si yo hubiese actuado como normalmente lo hace, tendría que resolver un sistema de ecuaciones. Y esa no es la idea. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna observación? ¿Alguna? Cleire, gracias. Rodrigo, muy bien. ¿Todo bien? Y hay más cosas que discutir, ¿ah? He sido un poco, digamos, directo. No he visto algunos detalles porque por ahí he visto un problema similar a este. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Milagros, ya. Ya, mira. Ya. Desde el inicio, ¿ya? Ya. Yo tengo ahí mi dato. Ya tengo ahí mi dato. Sé que BQ mide igual con QC porque Q es punto medio. Entonces, digo, como P está entre B y Q, entonces BQ, ¿ya? BQ es esta parte L más la otra parte X. Esto es L más X. La otra parte, como mide igual, por datos, ¿no? Esto mide L más X. Está. Un detalle ya acomodado. ¿Ya? Otro detalle. P es punto medio. P es punto medio de AC, por dato. Por dato. Entonces, necesito resaltar que este segmento mide igual con el otro. ¿Cómo lo hago? Veo que entre A y P está el punto B. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice, ya, entonces esta parte 12 más L me representa el tamaño de AP. 12 más L. ¿Ya? La otra parte tiene que medir 12 más L. Listo. Ahora aplico el postulado de la distancia. Si yo tengo dos puntos P y C, a estos dos puntos le corresponde un único número real positivo. Me concentro en PC y digo, ese número, aquí está, 12 más L. Pero noto que entre P y C está el punto Q, que hace que una parte mida X y la otra parte mide L más X. Ajá. Entonces, PC es L, discúlpame, es X más L más X. Como el postulado dice que esa distancia es única, son únicos y los dos son iguales. Estas dos se cancelan y de ahí el valor de X resulta ser 6. ¿Estamos bien, Milagros? Sí, profesor, gracias. Ya, no hay problema. Lo que hay que hacer ahora, ya mirando las cosas de otra manera,
Jóvenes, ya como le dije, dándole sugerencias. Mire, sugerencias. Cuando, o sea, yo tengo 3 puntos, la cosa ya está arreglada, ya sé qué hacer, ¿no? Pero si hay más de 3 puntos, ¿de acuerdo? Y yo quiero saber qué hacer en un problema, tengo que decirme lo siguiente, escuche. Si entre 2 puntos, A y D, hay otros puntos, el tamaño de AD es una suma. Puede ser AB más BD. Pero si entre 2 puntos, escucha, entre 2 puntos hay puntos, su tamaño es una suma. O sea, ese postulado me está diciendo cuándo yo voy a sumar. ¿Cuándo voy a sumar? Y si en un problema, yo quiero hallar el tamaño de un segmento y veo que entre los dos no hay ningún punto, entonces su tamaño, el tamaño de ese segmento, AB, es una diferencia. El tamaño de AB es una diferencia. Algo más grande menos la otra parte. A ver, lo digo de nuevo. Si entre 2 puntos no hay ninguno, ¿qué hago? Resto. Y si entre 2 puntos hay puntos, ¿qué voy a hacer? Plantear una suma. Con esto es lo que les estoy diciendo para aquellos que empiezan, para aquellos que hoy es su primera clase de geometría, ¿ya? Te estoy enseñando cuándo sumar y cuándo restar, porque yo sé que sí sabes sumar, también sé que sabes restar, pero el problema es saber cuándo sumar o cuándo restar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sumar o cuándo restar? Muy bien, jóvenes. Muy bien. ¿Estamos bien ahora? Ya, esa era la parte que quería atacar, ¿no? No solo darle la fórmula, sino que sepas cuándo hacer las cosas. ¿Ya? Vamos por los problemas, con esto vamos a enfrentar esos problemas. A ver. Ángulo después, ángulo después. A ver. Eres un ratito. Vamos a buscar los problemas. Aquí están. Ya. Problema número 1. Te doy un par de minutos, ¿ya? Un par de minutos. Mm, mm, mm. 100, la A, ajá. Ya, vamos a ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Mira, toda la acción del problema, ¿sí? Está concentrada en esa línea. En esa línea. Así que la vamos a tener acá. Listo. ¿Qué dice? BD de B hacia D, 135. ¿Ya? De A hacia C, 115. CD, este dato. 3CD igual a 7 veces AB. Ya, este dato se controla de esa manera. A CD le corresponde un 7 y a AB le corresponde un 3. Ya, a CD 7. Este es un 7K y AB es un 3K. Ya, ¿qué me piden hallar? Entonces me piden hallar BC. ¿Cuál es la medida de BC? De la parte que está en el centro. Ya, ahí está todos mis datos puestos en el dibujo.
Ya, ahora enfrentemos el problema. Enfrentemos el problema. Dices, primero, profesor, veo lo siguiente. Eh, entre B y D está el punto C. Y yo sé que BD en la figura es 135, ¿no? Pero es igual a X más 7K. ¿Qué significa? Si yo quiero hallar X, primero tengo que hallar K. Primer paso. Siguiente paso, escucha. Mira, estoy usando el lenguaje que les he enseñado. Concentre su kit en el segmento AD. ¿Qué hice mirando el segmento AD? Entre A y D está el punto C. Así que AD vendría a ser igual a 115 más 7K. Pero también entre A y D está el punto B. Por lo tanto, AD es lo mismo que decir 3K más 135. Y por el postulado de la distancia, este número AD sin raya, ese número es único. Este es un número, este es otro número, y como es único, ellos tienen que ser iguales. Este pasa a restar, me queda 4K. El otro pasa a restar, me quedaría 20. K sale 5. Primer resultado, segundo resultado. Ah, no, al revés. Este es primero y este es segundo. ¿Qué vas a decir acá? Siguiente paso, 2 se resta, se reemplaza en 1. O sea, 135 es igual a X más 7 veces 5. ¿Ya? Un alumno hábil se da cuenta que la respuesta es 100. Y listo. ¿Ya? Esa es una manera. No es la única manera de resolver el problema. Si tú gustas, tome foto, capture pantalla, por favor. Ya. Te voy a mostrar la solución oficial. Ya, te voy a mostrar la solución oficial. Bien, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Muy bien, vamos a... No sé si ha habido alguna duda. Bueno, todos mandaron la respuesta, ¿ya? Mira, ya está. Mi colega dice, BD, coloca los datos, ¿no? BD 135, AC 115. Ese dato me lleva a esta relación, CD 7K y AB 3K. Listo. Está diciendo lo mismo que yo he comentado de otra manera, pero lo está diciendo, ¿no? Ahora, esto es lo que queremos hallar, BC. Del gráfico, él dice, para 115, B está entre A y C. Es por eso que 115 es 3K más X. ¿Ya está? Luego dice, para este 135, entre B y D está el punto C. Por lo tanto, 135 es X más 7K. Ahí está. ¿Qué hace? Juega con las ecuaciones. Resuelve las dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo resta? 4K sale 20. Hemos llegado a lo mismo. K vale 5. Luego se reemplaza. Y la respuesta es la misma. Tiene que ser la misma. Listo. Si gusta, tome foto, capture pantalla. Esto que es lo mismo, dicho de otra manera. ¿Ya? 3, 2, 1. Bien. Ya. Siguiente. Ya. Te doy un par de minutos.
Oh, que me den la respuesta. Aarón, muy bien. Giselle, gracias. ¿Alguien más? Ya, a ver, ahora voy a jugar con ustedes después de resolver este problema. Muy bien, Sandra, gracias. Jessica, muy bien. Ya, miren, miren. Ya. Aquí, así de frente, ya hay una pregunta. Aquí, una vez presentado el dibujo, ustedes me tienen que hacer una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué pregunta me tienes que hacer al presentarte este dibujo? Dime. ¿Mm? ¿Qué dibujo? ¿Qué pregunta o qué dibujo? Ya, muy bien, Dilbert, puede ser, claro, es una... ¿Dónde está M&N? Sí, eso es cierto, pero antes de eso hay una pregunta. Ya, si no lo han percibido, no hay problema, yo lo digo ahora. Mira, aquí viendo el dibujo uno diría, profe, ¿cómo sé que AB es más pequeño que BC? ¿Por qué no podría plantear este modelo? Que AB sea más grande que BC. El problema no lo dice, ¿de acuerdo? El problema no lo dice. Ya, entonces, ahí queda una pregunta. AB 18, ya, ahora M punto medio, N también punto medio, ya. ¿Cuánto mide MN? Listo, ¿cuánto mide MN? Muy bien, X. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo hacemos así. Tenemos que aprovechar que M es punto medio aquí y que N es punto medio aquí. Es el ejemplo que les había propuesto, pues. Mira, B es A. Entonces, como entre B y N está el punto M, esto mide A más X, el otro también tiene que medir A más X. ¿De acuerdo? ¿Ya? A más X, A más X. Listo. Ahora, hay que aprovechar que estos dos miden iguales. Para ello usa a los extremos A y B y al punto B que está entre los dos. MC, esta parte mide X más A más X. A ver. X más A, eso está acá. ¿Ya? Entonces, el segmento AM mide lo mismo. Ya está. Y ahora, ¿cómo liquida el problema? Dice, del gráfico también, 2X más A. O sea, este segmento 2X más A, estamos hablando del segmento AM, y B está entre A y M, eso es 18 más A. Aquí está, 18 más A. Listo. Se cancelan las A 18, X vale 9. ¿Ya? Esa es una manera, ojo, esa es una manera de ver las cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa si esto es más grande? Es que el problema no lo dice. Sí, el problema no lo dice. Eh, ya, M es punto medio de AC. Ya, estas dos partes miden iguales. N es punto medio ¿de quién? De BC, ¿no? M punto medio de AC y N punto medio de BC. Ya está. Estos dos miden iguales. Yo le pongo aquí A y aquí también sería A. ¿Y qué queremos hacer? Hallar MN. Hallar MN. X. Dices, mira. Esto mide, a ver, X más A, y esto de acá también mide X más A. ¿De acuerdo? Ya, nada más, ¿ah? X más A, X más A. Ahora, quiero que se concentren en el segmento AC. Concéntrate en el segmento AC. La distancia entre A y C es única. Por un lado es 18 más 2A. Por otro lado es X más A más X más A.
X más A más X más A. Más X más A. Se igualan porque la distancia es única. Estos dos se cancelan. 18 es igual a 2X. ¿Cierto? X sale 9. Mira. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Estamos bien? He presentado otro modelo y la respuesta ha sido la misma. ¿Sí? Es que uno, ese es el primer trauma que tiene el estudiante. Profe, ¿cómo sé cuál es el dibujo? Y se dan cuenta, no me importa si es mayor o menor que la otra parte, llego a lo mismo. Cuando al problema no le interesa, ¿sí? No te lo dice, pero tú tienes que darte cuenta que no interesa, pues es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ahí hay un grupo de estudiantes que percibe lo que está ocurriendo y dice, profe, ¿no interesa? Sí, yo le puedo dar un valor conveniente, claro. Se le está perdiendo la idea y dice, profe, a ver un ratito. Ay, ay, ay. Hay un compañero que no sé si es del aula o no, pero yo no lo puedo dejar entrar. No soy el encargado. A ver, ya se fue, creo. Muy bien, menos mal. Ya, mira, a ver, vamos a regresar acá. Repito, un estudiante dice, profe, no interesa, o sea, ¿o qué pasaría si midiesen iguales? 18, 18. M punto medio de BC sería el punto B. N punto medio de BC, punto medio, aquí estaría N, punto medio 9, 9. ¿Qué te piden? Hallar MN. ¿Y cuánto sale MN? 9. Mira, mira la travesura que acabas de hacer. ¿Te das cuenta? ¿Qué has hecho? Has hecho que B y M coincidan. Es que como el problema no dice nada, yo puedo hacer eso. ¿Se entendió el mensaje, jóvenes? ¿Los estoy confundiendo o estoy aclarando las cosas? No sé, díganme, por favor. Ya, ya, no dije nada entonces. No dije nada. Gracias, Andrea. O sea, ustedes se traumaban tanto con el dibujo cuando al final no importa el dibujo. Porque el problema de no decirte nada, te está diciendo que no importa. Que lo puedes dibujar a como te salga. Sí, gracias, Milagros. Gracias. Bien, ahí está la habilidad, y aquí está mi trabajo. Mira, te estoy presentando dos soluciones diferentes. ¿Sí? Dos soluciones diferentes. Ya, ahora sí voy a pasar a al siguiente problema. Ya, dice, ¿no? A ver, un par de minutos, te doy un par de minutos. Ja. Mm, muy bien, Sandra, muy bien, María. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jessica, Aarón, muy bien. André, muy bien. Sí, ¿no? Me parece que no debe generar ninguna duda, ¿no? Este problema. Pero vamos a ver, dice. En la figura se muestra un armazón de metal para un aviso publicitario donde BC, el largo del armazón mide 4 metros. Para reforzar el armazón se colocan estos dos soportes, ¿ya? Tal que MN sea el doble de BM. Si esto mide L, esto mide el doble. NC, esta parte, es igual a BM, ¿no? Lo cual tiene sentido porque en cuestiones
de construcciones se busca una cierta simetría, ¿no? Si acá hay un soporte, acá el soporte tiene que estar a la misma distancia. Ya. Entonces, ¿cuánto es la distancia entre los puntos de soldadura M y N? Y aquí sí, voy a trabajar tal cual me está dando la solución. Bien, hallar 2A. Tú quieres hallar X y eso es igual a 2A. ¿Qué haces? La suma de estas partes me tiene que dar 4. ¿Está? La suma de esas tres partes me tiene que dar 4. 4A sería igual a 4. Resolver esto, A sale 1, ¿no? Ya, listo, A vale 1. Ya sabemos que queremos hallar 2A, se reemplaza y eso sería 2 metros, ¿no? Fácil, fácil, fácil. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Se pueden complicar? Podría ser que lo quieran hacer, pero este problema está muy, muy cómodo, ¿no? Demasiado cómodo. Voy a pasar, sí, tome foto o capture pantalla, por favor. Ya. Vamos por la siguiente entonces, ¿ya? Listo, la 4. Vamos por la 4. La A. Ujú. Ujú. Gracias, Adriano. Muy bien, Adriana también. María Elizabeth, gracias. Yadira, muy bien. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Dice, no, Alberto tiene 8 libros y los colocó en una repisa, como se ve en la figura. Los 5 primeros, los de acá, tienen el mismo grosor. Bueno, pues si estos tienen un valor de A, cada uno tiene un valor de A, y los de la derecha también tienen el mismo grosor y color. B, B y B. ED mide 6. Ah, ED, o sea, qué curioso, ED, esto mide 6, esto también mediría 6, esto mediría 6. Ya no necesito de la B, ya no necesito de la B. CD mide 24, esto de acá mide 24. Ah, pero estos dos miden iguales. Ahí ya. Ahí sale algo, ¿no? Ahí pasa algo. Ahí tú puedes decir que 2A más 6 es 24. A saldría 8. ¿Ya está? ¿Cuánto mide AB? Ajá. ¿Cuánto mide AB? Esto mide A, esto mide A, esto mide A. Sería 5A más 3 por 6, 18, ¿no? ¿Ya está? Sí, ya. Se reemplaza. Estamos de acuerdo, ¿no? Profesor, Ah, A sería 9. eso sale 9, ¿no? Eso a propósito. Sí, eso ahí sale 9. Sí, eso, A sale 9.
Reemplazamos y acá, se acabó el problema. Aquí está, la solución formal. CD mide 24, ED mide 6, ¿ya? Queremos hallar todo. Los libros de rojo tienen el mismo ancho, el mismo grosor, y los de azul también tienen el mismo grosor. ¿Listo? Claro, él coloca cada grosor del libro K, entonces aquí habría 3K, aquí habría 2K, y en el otro caso cada uno mide 6. Resuelve esta pequeña ecuación, ¿no? 2K más 6 me da 24, K vale 9. Ya está. Y si tiene que llegar a lo mismo, ¿no? Tiene que llegar a, ajá, 63. 63. Muy bien, muy bien. ¿Alguna? No creo que haya preguntas aquí. Ya, sí, las cosas son muy directas en este problema, ¿no? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, 63. Dilber, muy bien. Ya. Hmm. Te doy un par de minutos. Un par de minutos. Hmm. Jessica, muy bien, André. Pero hay que esperar a lo demás. Vamos a esperar a lo demás un par de minutos, ¿ya? Muy bien, Adriana. Samira, muy bien. Miguel, gracias. Muy bien, Sandra. Hmm, ya. Bien, vamos por el problema, ¿ya? Esto me recuerda la, la parte final de, no sé si han ido por Chosica, y a la entrada, bueno, viniendo por el centro del país, entrando a Chosicas, hay una línea de faroles, ¿no? Parecidas a estos. Mira, ¿qué me dice, no? Hay un modelo de iluminación en una calle donde la distancia del primer farol, que es este de acá, digamos, y el último que está por acá es 800 metros. Ya los faroles se deben colocar en línea recta, como se ve en la figura, de tal modo que la distancia entre dos faroles consecutivos sea de 40. O sea, esta distancia debe ser 40 metros. El costo para instalar un farol es de 200 soles. ¡Wow! Un farol, 200 soles. Entonces, ¿cuál es el costo para instalar todos los faroles? Entonces, tenemos que saber cuántos faroles hay. ¿Sí? Cada 40 metros, ¿no? Hay un farol. Cada 40 metros hay un farol. Necesitamos saber cuántos faroles hay. ¿Ya? Entonces, acá usted dirá, profe, este 800 metros debe ser, ese 800 metros debe ser 40 veces n.
cerito, cerito, 20, ¿no? N sale 20. Y uno diría, N sale 20. No, 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 no. Cuando es un solo 20, hay dos faroles. Cuando es 2 veces 20, hay 3 faroles. Entonces, X, el número de faroles, vendría a ser N más 1. O sea, 21. Y ya está, pues. ¿Estamos bien? Repito, ¿ah? Para un 40 hay dos faroles. Para 240, 2 veces 40, hay 3 faroles. Son 20 veces 40. Debe haber 21 faroles. Cada farol costó 21 soles. Entonces, total sería 21 por 200 soles. ¿No? Sí, 420, ¿no? 4.200, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Estamos? Sí, vamos a ver qué sale de aquí, la solución formal. Pone X menos 1. ¿Sí? ¿Cuántos segmentos va a haber? X menos 1. Si hay X, bueno, X es el número de faroles. Entonces habrá un segmento menos, o sea, X menos 1. Multiplica, X sale 21. Lo mismo que yo he dicho. De otra manera, pero lo mismo, ¿no? 21. El costo sería 4.200 soles, ¿no? La B. La B de Barcelona. El costo sería de 4.200 soles, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? ¿Todo bien, jóvenes? Gracias, Dilbert. Gracias, Nayeli. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Vamos a continuar, a ver qué viene. Gracias, Sandra. Muy bien, Adriana. Profesor, Dígame, Samira. buenos días. X menos 1 lo pone para no contar el 1 del último farol, ¿verdad? No, no. Como menciona en la solución, ya. A ver, un ratito, un ratito. Empiezo diciendo, ¿no? Sea X el número de faroles. Ya, X el número de faroles. Entonces, si hay X faroles, o sea, mira, si hay 2 faroles, solo hay un segmento. Si hay 3 faroles, hay 2 segmentos. Si hubiese 4 faroles, ¿no? Contando a partir de estas, ¿no? Habría 3 segmentos. Ya, mi problema es saber cuántos faroles hay. Entonces le llama X. Si hay X faroles, habrá X menos un segmento. ¿Y por qué quiero saber cuántos segmentos hay? Porque 40 por esta cantidad de segmentos me tiene que dar la longitud completa, que es 800. ¿Sí? Por eso, ya. Yo sé que como que no cuadra colocar el X menos 1. Matemáticamente está bien, emocionalmente, no sé, no se digiere, ¿no? Tan rápido. En cambio acá, ¿qué les había dicho, no? De manera intuitiva dije, ¿no? Aquí, en mi solución personal, les dije, entre cada farol hay 40 metros. ¿Cuántas veces 40? Bueno, yo digo que haya N 40, pues. N veces 40. N veces 40. Entonces, 800 debe ser a N veces 40. ¿Cuánto me sale N? 20. Pero esa es la cantidad de 40. Yo quiero saber cuántos faroles hay. Lo llamo X. Y ahí es donde deduzco, ¿no? Digo, si hay 2 faroles, hay un 40. Si hay 3 faroles, hay 2 40. ¿No? Entonces, el número de faroles sería N más 1. O sea, 21. ¿Cuánto voy a gastar en total? El costo total es 21 por 200. Y eso nos salió 4.200. ¿Ya está? No,
son formas diferentes de plantear las cosas, ¿no? Yo me he fijado en la cantidad de 40, mi colega se ha fijado en la cantidad de faroles, que es lo que les piden, ¿no? Pero de alguna u otra manera, la respuesta tiene que ser la misma. ¿Sí? Eso debe quedar claro, ¿va? Es más, jóvenes, eso me hace recordar que les tengo que dar una sugerencia. ¿Ya? Miren, ¿cuántos problemas crees que debes resolver al día para ingresar? ¿Cuántos problemas de geometría crees que debes resolver al día? ¿Mm? Gracias, Miguel. Dilo en el chat. Dime, Miguel. Miguel Ángel Banco, dime. Ah, sí, profe, pensaba que esa fórmula que usted me decía para hallar la cantidad de faroles se podría reducir, digamos, de una forma más fácil en la fórmula de sucesos, que era dividirla al total sobre la distancia entre farol más uno. Es prácticamente lo mismo que explicó, ¿no? Claro, sí, sí. Tú lo has visto como fórmula, sí, sí, está bien. Claro, lo estoy haciendo intuyendo todo de a poco. Pero lo que tú has dicho está bien, sí, sí. Ujú. Ya. Jóvenes, mire, no es tan que tú te sientes horas y horas estudiando, sino la idea es que tú resuelvas una cierta cantidad, yo creo que de 15 a 20 problemas al día, ¿no? Que involucren el tema. Resuelve esos problemas, ¿ya? Y luego, después de 2 horas o 4 o al día siguiente, vuelve a resolver los mismos problemas. Sí, vuelve a resolver los mismos problemas. Ahí te vas a dar cuenta que en tu solución anterior has hecho pasos de más. Te vas a dar cuenta que hay detalles que dejaste pasar y que hacen que el problema se resuelva más rápido. No se trata de que, hey, me salió, bueno, ya listo, que venga el siguiente. No, no, no. Tienes que dosificar tus soluciones. ¿Por qué? Porque esos pasos de más que haces en tu primera solución, ¿de acuerdo? En el examen los vas a hacer, los vas a volver a hacer y eso hace que tu solución se alargue, que pierdas tiempo. Y en un examen perder tiempo es fatal, pues tiene que ser rápido. Yo sé que ustedes sí saben, el problema es que tienen que ser rápidos, por eso es que no ingresan, algunos. ¿Cómo ganar rapidez? Resuelve los mismos problemas, de dos maneras, en dos tiempos, ¿de acuerdo? Ya, si esos problemas están resueltos, búscate otros problemas o estos mismos problemas vuélvelos a resolver. Aquellos que han generado cierta controversia, como la número 2, ¿no? Por ejemplo, como la número 2. Ya, vamos por más. Ajá, esto no, esto ya se sale, es ángulos. No hemos estudiado todavía ángulos. Ya, vamos a hacerlo. Voy a retroceder. Sí, voy a retroceder. Ya, aquí está. Ángulos. Primero tenemos que saber qué es un rayo. Ya, se llama rayo de origen A y que pasa por B a la unión del conjunto formado por el segmento AB con el conjunto de todos los puntos C, de modo que B está entre A y C. De modo que B esté entre A y C, en castellano. En castellano. Este segmento AB, este rayo AB, está formado por el segmento AB, ¿ya? Que es esta parte de aquí. Necesito hablar de esta parte, unido con los puntos X de tal modo. Bueno, aquí están los puntos C. Los puntos C de tal modo que, mira, B está entre A y C. ¿De acuerdo? Esa C puede estar por acá o puede estar por aquí. B está entre A y C. B está entre A y C. Listo. Por eso era necesario introducir esta definición. ¿Ya? Para no estar siendo muy intuitivo como lo había estado siendo Euclides. ¿Ya?
Ahora, aquí sí cabe una observación. Decir rayo AB no es lo mismo que decir rayo BA. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo. El rayo AB va de A hacia B. Y el rayo BA va de B hacia A. Así que no es lo mismo. Y hay que tener cuidado con ello. Sí, no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Muy bien. Vamos ahora por la definición de ángulos. Mira, dice, se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales, que tienen el origen común. No colineales que tienen el origen común. Por ejemplo, acá tengo un rayo AB con el origen A, y luego por acá puedo tener otro rayo AC con el mismo origen, y estos dos rayos, como pueden observar, no son colineales. ¿Sí? B no se encuentra en la recta AC, eso es importante. No son colineales. Entonces, a esa figura se le llama ángulo. Ojo, por favor. En tiempo de Euclides, podían hacer esto. Esto es una recta, ubico un punto A, digamos, aquí un punto B y por acá un punto C. A esto le llamaban ángulo llano. Eso se llamaba ángulo llano. Pero, ¿qué está sucediendo? Estos dos rayos son colineales. Aquí nos están pidiendo que los rayos no sean colineales. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que a partir de hoy esto no está considerado como ángulo. Eso no es un ángulo. También en tiempo de Euclides decían, los lados se pueden superponer. Y si eso ocurría, este ángulo se llama ángulo nulo. La medida de este ángulo es 0. Y todavía decían que si los rayos se superponen, yo puedo considerar esta medida que sería 360. ¿Ah? A esto le llamaban ángulo de una vuelta. Ya, bien. Entonces déjame decirles que estas figuras, según la definición que se está planteando, esa condición que dice no colineales, ya hace que estas figuras ya no se llamen ángulos. No hay ángulo nulo, no hay ángulo llano, no hay ángulo de una vuelta. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Estamos bien? No sé si antes escuchó esa definición de ángulo llano, ángulo nulo, ¿no? Dije, las cosas se han, entre comillas, modernizado, y esto no es de este siglo, es de inicio del siglo XX, y recién llega la información en estos años aquí a Perú, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no es, repito, no es nada nuevo. Estamos hablando de 1908, más o menos por ahí. Hay libros que sí lo han hecho. En 1965, más o menos, Flavio Vega Villanueva escribió un libro para el Colegio Leoncio Prado. Y en ese libro, que luego salió a nivel nacional, para cuarto grado, quinto grado de secundaria, se plantean estas cosas. Estoy hablando de 1965, Colegio Leoncio Prado. ¿Quién estudió en ese colegio, jóvenes? ¿Qué personaje peruano estudió en ese colegio? Ustedes son de letra, yo puedo hacer esa pregunta. ¿Ah? ¿Mm? ¿No saben, jóvenes? El único peruano que ganó un Nobel. ¿Mm? La ciudad y los perros.
Claro, Castilla, ya pues, ya por. No te pases, ¿ah? No, 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 no. Claro, Miguel, Mario Vargas Llosa. Ya, él estudió con ese libro, ¿sí? Con ese libro estudió geometría Mario Vargas Llosa. Claro, Miguel. Y no es el único, ¿ah? Hay otros. Harold Helford, que demostró una conjetura que tenía 250 años sin demostrarse. Lo hizo un peruano. Y así hay otros peruanos que la prensa no lo saca, pues, ¿no? Solo lo sacan cuando lo hacen un ampay, jugando después de la pichanga, ¿no? Esa cosa sí la gente compra, ¿no? La gente ve eso, ¿no? Pero las otras cosas, si no me equivoco, en enero hubo unas Olimpiadas Matemáticas femeninas y las peruanas quedaron en segundo, no, medalla de oro. ¿Cuál segundo lugar? Medalla de oro, jóvenes. Sí, pues ya no malograron las pichangas. Primero fue la pandemia, ahora fue este tipo Yashiro, ¿no? Ya nos mató ya con las pichangas. Mm. Solo queda una escapada de madrugada. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Ya por ahí algo aparecerá, Miguel. No pierdas las esperanzas. Algo habrá. Así somos los peruanos. Siempre sacamos algo. Siempre. Bien, vamos a continuar. Listo. Entonces está presentada la figura ángulo, ¿ya? Y con la aclaración de que en tiempo de Euclides habían todos estos ángulos. Pero ahora estamos aclarando las cosas y ya no se consideran como ángulos, lo cual genera que tenemos que reacomodar las cosas para que no haya contradicciones, para que todo sea coherente. ¿Ya? Se define a esta zona como el ángulo interior del ángulo y esta otra como el ángulo exterior del ángulo. Ya, voy a avanzar. Los elementos, el origen de cada rayo se llama vértice, los rayos se llaman lados, y la figura se denota así, ¿no? B a C. Cuando usted va a ver esta notación, usted va a pensar en una figura que tiene esta forma. Esa es la idea de la notación. Es otra cosa que también hay que aclarar. Muchos le tienen bronca a las notaciones. Y en realidad debe ser todo lo contrario. Uno debe amar a las notaciones porque ellas son una forma más simple de expresar una idea. ¿Sí? Son expresiones que hacen que las cosas sean más simples. En realidad son nuestros amigos. No deberíamos evitarlos. Los deberíamos considerar, utilizar y sacar ventaja de las notaciones. ¿De acuerdo? Y la matemática está llena de notaciones, pues. La matemática está llena de notaciones, está lleno de simbologías. Cada uno tiene su significado propio, ¿no? Bien. Así como ustedes usan sus emojis, pues, ¿no? Escriban sus emojis en el chat para ver cuál es el emoji más raro. A ver, sus emojis. ¿No tienen emojis? Nada, jóvenes. Por ejemplo, Adriana, ¿no? Ya, Jean Paul, ¿cierto? ¿Ese arroba qué significa? Ya, listo. Pero esos emojis son notaciones, pues. Son notaciones que expresan algo de otra manera. Tienen un significado. ¿No? ¿No, Andrea? Eso que está feliz, ¿no? Todo está bien. Sandrita, la cosa verde, ese extraterrestre, ¿qué significa? No lo sé. Esa sonrisa, Miguel. ¿Se dan cuenta? Ya, esos son
repito, son notaciones que ustedes tienen, que la juventud utiliza para expresar un mensaje. Y para que esto concuerde, tenga sentido, el receptor, o sea, yo, debo entender el mensaje, si no, no tiene sentido. ¿No? ¿Cierto, Dani? Muy bien. Lo mismo ocurre con las notaciones. Esas notaciones que se están presentando aquí deben tener un sentido. Si no, la transmisión de ideas se va a malograr, pues. El mensaje debe ser bien dado y bien recibido. ¿De acuerdo? Y algunos mensajes, algunos emojis, símbolos que ustedes usan, son tan, digamos, agradables que uno lo entiende rápido. Pero eso lo de agradable es algo psicológico porque depende de la otra persona. Y es lo que aquí pasa con las notaciones en matemática. Cuando hablamos de notaciones, sí, como que se nos hace pesado, pues. Lo miramos mal. Y eso uno porque piensa que va en contra de nosotros y no es así. Y no es así. Por ejemplo, repito, ¿ah? Si yo coloco AB con rayita, es porque yo debo pensar en una figura así, AB. ¿Qué pasa si yo no le coloco rayita? Ah, si yo no le coloco rayita, yo debo pensar que AB es un número, quizás 3. Con raya es una figura, sin raya es un número. Yo tengo que saber eso. Tengo que recibir ese mensaje y lo debo tomar en cuenta a la hora de trabajar en los problemas. ¿Ya? ¿Qué significa esta notación, jóvenes? Díganme ustedes. ¿Qué es en matemática? ¿Qué significa esta notación? ¿Mm? Es la I, ¿cierto? Ya, y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. ¿En qué sentido? Vienen los problemas porque esa I, escuche, ¿eh? Esa I tiene doble interpretación. Es una I de la matemática y es una I de la vida cotidiana. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, si yo digo, escucha, si yo digo, eh, Juan besó a su enamorada y se fue a la pre. Juan besó a su enamorada y se fue a la pre. Ah, no, no, no. Juan besó a su enamorada y se fue a pichanguear. Dilo al revés. Dilo al revés. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si lo dices al revés. ¿Mm? ¿Cierto, Juan? ¿Cierto, Aarón? Andrea, ¿cierto? Es que, escucha, es ahí en la vida cotidiana, no es conmutativa. Por eso sienten que no es lo mismo y tiene razón. Pero para la matemática, escucha bien, ¿ah? No te asustes, es lo que ha hecho Miyashiro. Para la matemática es lo mismo, pues. P y Q es lo mismo que Q y P, no está mintiendo. Eso es igual, está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden por qué a veces pasan por esa dificultad de no entender la matemática? Porque está lleno de símbolos, de notaciones que tienen un significado que en la vida cotidiana no coincide muchas veces. Ya, otro ejemplo de esto, de lenguaje y notaciones, lo ataco porque es importante, si no, no lo diría. Ya, si yo les digo, si un gato es de color negro, entonces tiene 7 patas. ¿Falso o verdadero? Ah, si un gato tiene 7 patas, entonces es de color negro. Ah, no. A ver, a ver. Disculpe, yo me emocioné.
Si un gato tiene 7 patas, si un gato tiene 7 patas, entonces es de color negro. ¿Qué dices? Si un gato tiene 7 patas, entonces es de color negro. ¿Es falso o es verdadero? Si un gato tiene 7 patas, entonces es de color negro. ¿Mm? Sigue siendo falso. Entonces, ahí vamos a la regla, pues, ¿no? ¿Qué es lo que dice la matemática? ¿Qué dice la matemática? Dice P, entonces Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En los demás casos es verdadero. En los demás casos es verdadero. ¿Existen gatos de 7 patas? No, falso. ¿Existen gatos de color negro? Claro que sí, verdadero. Falso, verdadero, ¿qué me da? Me da verdadero. Listo. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje de la matemática y el lenguaje de la vida cotidiana no coinciden siempre? ¿Cuál es la idea, no? La idea es, sí, la idea es saber las reglas de la matemática. No todas, las más importantes. Y eso es lo que te voy a enseñar. Luego ustedes pueden, digamos, transformar esa información a su lenguaje común y cotidiano, para que no haya contradicciones, para que todo sea coherente. ¿De acuerdo? Esa es la idea, o eso es lo que les voy a enseñar durante todo el ciclo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos 20 semanas para conocernos. Postulado de la medida de los ángulos. Mira, este postulado es lo equivalente. Yo tengo 2 puntos diferentes, entonces para estos 2 puntos diferentes existe un único número real. Ese número real se llama distancia entre los puntos, ¿no? Distancia entre los puntos A y B. Ese es un número real y debe ser mayor que 0. ¿Ya? Lo mismo, pero en ángulos, versión ángulo. Dice, a todo ángulo le corresponde un único número real entre 0 y 180. Entre 0 y 180. El cual se llama medida del ángulo y se denota como ABC. Medida del ángulo ABC. A la figura anterior, a la notación anterior, le antecedemos la letra M. Le antecedemos la letra M. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta notación y esta otra notación? La misma diferencia que hay entre esta notación y esta otra notación. Esto es una figura, esto es un número. Esto es una figura, esto es un número. Ya, eso hace que tú pienses en una figura como esta. Y esto va a hacer que tú pienses en un número real. Y no cualquier número real. Entre 0 y 180. Esa es la regla. Es lo que me dice el postulado. ¿Ya? Es lo que me dice el postulado. Muy bien. Listo. Ángulo agudo. Tipos de ángulos. Clasificación. Agudo porque su medida está entre 0 y 90. Obtuso cuando su medida de 90 a 180. Mira, no toma el 0, no toma el 180. Usted me dirá, profe, ¿y puede tomar el 90? Claro que sí. Cuando el ángulo mide 90, se llama ángulo recto. Y aquí en Perú, ¿de acuerdo? Aunque ya se está haciendo, se está extendiendo la idea, pero antes no. Solo en Perú, cuando un ángulo medía 90, se colocaba ese pequeño cuadrado. Y encima aquí lo pintamos. En otros países no ocurría eso. Sino cuando decían esto es una línea, una altura, no se coloca el 90, así nomás lo dejaban. Se entiende que eso mide 90.
Pero últimamente estoy viendo libros de otros países donde ya colocan este cuadradito, como lo hacían aquí en Perú. ¿Ya? Antes no lo hacían, ¿ah? Listo. Muy bien. Ahora, por qué la clasificación? ¿Por qué tenemos que hablar de clasificación? Bueno, uno de los objetivos es encontrar una concordancia no muy estrecha, sino más o menos entre lo que es forma y medida. Forma y medida. O sea, si la medida de un ángulo es 60, yo al ángulo lo tengo que dibujar más o menos así, pues. No algo exacto, pero sería muy malo dibujarlo así. Si yo sé que un ángulo mide 60 grados, no lo puedo dibujar de esta manera. 60 corresponde a un valor que está entre 0 y 90. Es un ángulo agudo. Esta es la forma. O también, si la medida de un ángulo es 130 grados, ese ángulo yo no lo puedo dibujar así. Estaría mal. Lo dibujaría más o menos así. Repito, tampoco te voy a pedir que sea exacto el dibujo, pero sí algo que más o menos le sea cercano. ¿De acuerdo? Ya, para eso me sirve el dibujo, de la clasificación, en este caso, ¿no? Para buscar una concordancia entre la forma y la medida de una figura. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? También, pues, me va a permitir saber, si yo tengo un ángulo cualquiera, este ángulo o bien es agudo, o bien es obtuso, o bien es recto. Uno de ellos. Uno de ellos. Y como tal, yo lo debería de tratar, pues. ¿No? Cuando digo de tratar, me refiero a su forma. No lo puedo dibujar al como yo quiera. Porque en algunas ocasiones me va a llevar a una contradicción. ¿Ya? Solo por ese detalle. Postulado. Adición de ángulos. Este postulado es equivalente a esta definición. Que un punto está entre otros dos. ¿Te acuerdas? Si un punto está entre otros dos, ocurría esta suma, ¿no? AC es AB más BC. La distancia de A hacia C es la suma de las distancias de A hacia B y de B hacia C. ¿Ya? Pero en versión ángulos suena así. Tengo un punto en el interior del ángulo, en el interior, ese punto y el vértice determinan un rayo. ¿Ya está? Ese rayo determina dos ángulos. La medida de todo el ángulo es la suma de las medidas de estos dos. La medida del ángulo ABC, medida del ángulo ABC, en este caso es alfa más beta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en el interior de un ángulo, mira bien aquí, en el interior de un ángulo no hay ningún rayo? Si en el interior del ángulo no hay ningún rayo, la medida de ese ángulo ya es una diferencia. La más amplia con la otra parte. La más amplia con la otra parte que es beta. ¿De acuerdo? Y si no hay, y si en su interior, si en el interior del ángulo, si en el interior del ángulo hay un rayo, la medida es una suma, como lo estás viendo aquí. ¿Ya? O sea, ya repito, este postulado en realidad me está dando un mensaje subliminal. Me está diciendo cuándo voy a sumar o cuándo voy a restar. Porque eso es lo que interesa, pues no. Ustedes saben sumar, ustedes saben restar, pero no sabes cuándo se suma o cuándo se resta. Para eso tenemos a este postulado. Y a estas dos ideas. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Gracias, Erika. Gracias, André.
Muy bien, Andrea, gracias. Gracias, Anaís. Muy bien, Lucero. Continuamos entonces. Ángulo adyacente. Son dos ángulos, mira, la definición dice, son dos ángulos que tienen un vértice, un lado común, y sus interiores son disjuntos. Ya, se llaman a dos ángulos que tienen el mismo vértice, un lado común, pero los interiores deben ser disjuntos. Ocurre aquí. Este ángulo y este otro ángulo se llaman ángulos adyacentes. ¿Por qué? Tienen el vértice común, un lado común, y los interiores son disjuntos. ¿Ya? A ese par de ángulos se le llama ángulos interiores. Ahora, ¿qué sucede? Podemos aquí aplicar el postulado de la medida del ángulo y decir, ¿no? Si esto mide alfa, si esto mide beta, todo este ángulo en dos ángulos adyacentes es la suma. Toda esa abertura es la suma, ¿no? Usando, repito, el postulado de la adición. Ya. Esta definición de par lineal reemplaza, ¿sí? Reemplaza la idea del ángulo llano. ¿Sí? Reemplaza la idea del ángulo llano. ¿En qué sentido? Mira, cuando tú tienes un ángulo llano, normalmente decías, este ángulo mide 180. Y si eso ocurre, cuando yo tengo una figura como esta, la suma de las medidas de estos dos ángulos es 180. Pero como ya no hay ángulos llanos, o mejor dicho, esto ya no está declarado como ángulo, necesitamos reemplazar un equivalente. Ese equivalente se llama par lineal. A una figura como esta se le llama par lineal. ¿Sí? Son dos ángulos adyacentes, cuyos lados no comunes son rayos opuestos. A eso se le llama par lineal. Par lineal. Ya, dice acá postulado. Si dos ángulos forman un par lineal, la suma de sus medidas es 180. ¿Está? Tengo aquí un par lineal. La suma de sus medidas es 180. ¿Qué podemos sacar de este postulado? Por ejemplo, primera observación. ¿Qué pasa con estos rayos, con estos ángulos? Son dos rectas secantes. Acá hay un ángulo que mide alfa y acá hay un ángulo que mide beta. ¿Qué sucede con alfa y beta? ¿Qué sucede con alfa y beta? ¿Qué sucede con alfa y beta, jóvenes? Esos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. ¿Ya? Se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué ocurre? Este par de ángulos opuestos por el vértice son iguales, alfa igual a beta. ¿Por qué son iguales? Tú consideras este ángulo teta, alfa más teta es 180 grados, por par lineal, ¿no? Por este postulado. ¿Ya? Y si ves a esta parte, teta más beta también es 180. ¿Cómo son ellos? Iguales. Alfa más teta igual a teta más beta. Se cancelan y queda que alfa es igual a beta. Ahí está la demostración. Ya, otro teorema, consecuencia de esto de par lineal, es este detalle. Tienes acá un rayo, una recta, un punto. Dibujas un rayo cualquiera, o sea que hay un par lineal. ¿Ya? Traza usted esta línea que hace que los dos midan iguales. Y esta otra línea que también hace que estos dos midan iguales. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo, jóvenes?
Yo sé que saben la respuesta. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Mm? ¿Mm? 90, profesor. Claro, Adriano, muy bien. Sí, 90. Demostrar que es 90 no es complicado, lo voy a hacer. Dices, ¿no? Si aquí el ángulo mide alfa, aquí también. Si este ángulo mide beta, aquí también. X sale 90. ¿Por qué? Ajá, dices. En primer lugar, X es igual a alfa más beta, por el postulado de la adición de ángulos. En segundo lugar, por par lineal, 2 alfa más 2 beta me tiene que dar 180. Mitad, mitad y mitad. Alfa más beta me tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 90 grados. Esa sería la forma de demostrar que si en un par lineal trazamos bisectrices, ya el ángulo formado por esas líneas mide 90 grados. Podemos sacar más, ¿ah? Más ejemplos, pero estos son los más inmediatos. ¿Ya? Son los más inmediatos y los que vamos a usar con frecuencia. Es más, mira, cada vez se me va a ocurrir algo y voy a presentar un detalle adicional y no vamos a parar. Es bueno, mejor hacer lo más importante nada más. Mira, si este ángulo mide alfa, el ángulo que está a su costado por par lineal, este ángulo mide 180 grados menos alfa. Esta es una idea que se usa con mucha frecuencia y pasa usualmente desapercibido. Pareciese que no es importante, pero no. Sí, sí lo es. Sí lo es. Y es muy importante. Ya, tome foto o capture pantalla, por favor. Ujú. Voy a continuar. Ya, no hay preguntas, ¿no? Bisectriz de un ángulo. Dice, es el rayo determinado en el interior de un ángulo trazado desde el vértice, ¿ya? Y forma con los lados ángulos congruentes. Tengo aquí un ángulo de color celeste, trazo un rayo en el interior del ángulo, y siempre y cuando este par de ángulos tengan la misma medida, ese rayo se va a llamar bisectriz del ángulo. Una pregunta. Yo tengo acá un ángulo AOB. ¿Ya? Trazo este rayo que hace que este ángulo tenga la misma medida con él. Pregunto. Esta figura o T, ¿es o no es una bisectriz del ángulo AOB? ¿Qué dices? ¿Es o no es? Dilo en el chat, por favor. Ese rayo de color celeste que hace que los ángulos midan iguales. ¿Es o no es una bisectriz del ángulo? Vamos, jóvenes, no veo nada, no se mueve nada por acá. ¿Mm?
Bien, es 11:55, me parece que hay un descanso, ¿no? Tienen un descanso de 15 minutos. Vamos a quedar acá un rato y regreso en 15 minutos. ¿Ya?